Gracias por participar de esta capacitación. Como decimos siempre, sostener el modelo educativo y de crecimiento como parte del sistema cooperativo. Entonces agradecemos a FECOVITA por brindarnos este espacio para la realización de este importante trabajo que vamos a hacer hoy día. También agradecemos al presidente de ACOVI, Fabián Ruggeri, que junto a la cooperativa de servicios vitivinícolas y enológicos SBE nos acompañan para la realización de este evento. Bueno, esta iniciativa, creo que todos lo conocen, pero siempre es bueno enmarcarlo o poner un poco en contexto, es en el marco del programa de capacitaciones destinado a los distintos actores de nuestro sistema cooperativo vitivinícola, con el fin de desarrollar perfiles profesionales y técnicos para nuestros trabajadores que se vienen llevando a cabo desde ACOVI y desde hace un tiempo. En esta oportunidad, en conjunto con la cooperativa de servicio, vamos a presenciar este curso, del cual se abordarán distintos aspectos de la ley de modernización laboral que ustedes ya conocen. Bueno, la jornada va a estar a cargo del estudio de Lisicki Lipping y Asociados y el doctor Raúl Pisolito, que nos acompañan acá, a quienes agradecemos especialmente su presencia. Bueno, le pedimos al dueño de casa, a Rubén, que nos dé unas pequeñas palabras. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos la presencia, dar la bienvenida. Creo también que es importante felicitar a ACOVI en estas jornadas de capacitación. Yo creo que es fundamental el conocimiento para poder tomar decisiones. Y estamos en un momento del país donde no solamente en lo laboral, sino en muchos otros aspectos probablemente tengamos cambios bastante importantes, y es importante que nuestros productores, que nuestras cooperativas, que la gente que está manejando la administración de las cooperativas se esté ayornando y manteniendo al tanto de todos estos cambios que se están produciendo para tomar correctamente decisiones. Así que nada más, darle la bienvenida, agradecerle a Lisicki, a Raúl por las exposiciones para dar, y bueno, que sea un provecho, y creo que es muy importante darle continuidad a este tipo de actividades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, lo mismo, bienvenidos a todos, muchas gracias por la participación. Gracias, Rubén, por cedernos el espacio y acompañarnos siempre. Muchas gracias al estudio de Lisicki y muchas gracias, Raúl, por prestarse a poder acompañarnos en una capacitación más de ACOVI. Desde ACOVI, como dijo recién Gustavo, hemos hecho un ciclo de capacitaciones porque entendemos que hoy el mundo sin información, sin actualización, es mucho más complicado y más difícil de poder llevar adelante las actividades que estamos haciendo. Hemos hecho capacitaciones que van a nuestros jóvenes, a nuestros dirigentes y también a la parte de la administración. En este caso, específicamente, esta es la segunda capacitación que hacemos en ese contexto. Así que bueno, muchísimas gracias, sin demorar más, y bienvenidos. Muchas gracias. Para dar comienzo, invitamos al doctor Raúl Pisolito. Bueno, creo que lo conocen, pero leemos unas pequeñas líneas. Es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, asesor de cámaras empresariales, Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, entre otras, empresas vitivinícolas, miembro titular de la Comisión Paritarias de Obreros y Empleados de Bodega, Obreros de Viña, Contratistas, Trabajador Rural, en la región de Cuyo, también representando a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Conenagro. Así que bueno, invitamos a Raúl. Gracias. ¿Se escucha bien, no es cierto? Buen día. Algunas aclaraciones. Voy a hablar de la reforma. Todos tenemos algún conocimiento de esto. Yo no voy a tocar todos los temas porque es imposible. Voy a ir a los temas más importantes. Y una aclaración. Es una reforma que está en proceso, porque las leyes no son lo que dicen las leyes, sino lo que los jueces dicen que son. Y en esto hay mucha discusión. Pero sí vamos a ir a las cosas más prácticas, más directas, y aquellas que en el reparto de lo que no hemos hecho en los conferencistas, yo voy a tocar básicamente dos grandes temas, pero
digo esto, está en proceso, hay cosas que son dudosas, la mayoría de las cosas que yo les voy a hablar son operativas y ya se pueden aplicar, no requieren de reglamentación, algunas sí, pero la gran mayoría no. Yo les voy a hablar de los derechos individuales y qué cosas modifica la ley de contrato, en la ley de contrato de trabajo o en otras leyes que afecten los derechos individuales. En el derecho colectivo, ¿no? Todo lo que es sindicalismo, convenio colectivo, negociación colectiva, los grandes cambios que hacen en materia judicial, esto no lo voy a hacer yo, esto tampoco y esto tampoco. Es la charla que yo tenía preparada, pero yo voy a tocar los primeros 3 puntos. Vamos a los derechos individuales. No sé cuál es la mecánica, pero a mí no me molesta que si alguien tiene alguna duda, levante la mano y la vamos aclarando o lo hacemos al final, no tenemos problema. ¿Qué modifica la reforma? El ámbito de aplicación, es decir, ¿a quién rige o a quién se le aplica esto? Por si alguna empleada de servicio doméstico, sepan que excluye al servicio doméstico. El servicio doméstico siempre ha tenido un régimen particular, pero en la gestión, antes de la reforma, se aplicaba supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Si había un vacío o alguna duda, se aplicaba la ley de contrato de trabajo. Esto lo vuela es decir, ahora es un estatuto cerrado, hermético, lo que no dice no está. Más allá que se pueda aplicar algún principio, alguna interpretación en casos concretos. Las plataformas digitales, esta es una gran duda. Uber, Cabify, los que manejan esos vehículos no son empleados de nadie, ni de Uber ni de Cabify, son cuentas propias. Esto es típico de la ley, trae precisiones, aclara puntos, no es que cambie cosas, aclara, porque todas estas son discusiones que se dan en los tribunales. No hay aplicación, como yo decía, supletoria de la ley de contrato de trabajo, y hace una precisión más específica, más concreta de quiénes están dentro y fuera de la ley de contrato de trabajo, pero no hay grandes cosas. Es decir, quiénes están fuera: el trabajo agrario, los empleados públicos, los presos. Hace toda una distinción de quiénes están dentro y fuera, pero básicamente lo que está dentro son los trabajadores privados, salvo que tengan algún estatuto en particular. Un ejemplo: el contratista de vivienda tiene un estatuto, tiene una ley específica. Y me quedé sin... Bueno, esto sí se modifica en la ley de contrato de trabajo, que es el cómputo de la antigüedad. La ley decía, la ley anterior, que si uno trabajaba en un lugar, se iba y volvía, se le volvía a computar toda la antigüedad que tenía. Tenía 3 años, se iba, volvía, y tenía 2 años más, tenía 5, no 2. Dice lo mismo la ley, pero dice que si pasan 2 años entre la salida y el retorno, ya no se computan los años anteriores. Es importante en algunos casos. ¿Qué pasa con el despedido reingresado? Acá hay en la reforma anterior, en la gestión anterior, se decía que el ingresado, el reingresado, si volvía a ser despedido y había cobrado alguna indemnización, ¿cómo se calculaba el valor de esa indemnización anterior? A valor nominal. ¿Se entiende lo que digo? Cobró 500.000 pesos hace 5 años y seguían siendo 500.000 pesos por año. Eso se cambia. Y bueno, ustedes ven un montón de artículos, pero son todos los artículos donde si alguien se fue, le tuvieron que pagar alguna indemnización. 245 es el de la antigüedad, 246 es el despido sin causa, quiero decir, el 245, 246 es el despido indirecto, es decir, cuando el trabajador se considera despedido, el 247 es el de fuerza mayor, o falso disminución, o disminución del trabajo, falta o disminución del trabajo. El 250, no me quiero equivocar, pero es la indemnización que se paga al trabajador a la finalización del contrato de plazo fijo. Y así con cada uno de esos artículos. Si se cobró eso, ese valor que se cobró se trae, se actualiza por el IPC.
por el índice de precio al consumidor. Y tiene otra segunda regla que dice que lo que se pague no puede ser inferior a lo que se pagaría si se computara ese periodo nuevo como despido. ¿Se entiende? Tiene 3 años, calculo esos 3 años. Me tiene que dar como mínimo eso, si no, es el IPC. Presunción de dependencia. Esto es un cambio importante, donde hay una gran discusión. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo históricamente dice que si alguien presta servicios para otro, se presume que es empleado, que hay relación de dependencia, haga lo que haga. Esa norma se mantiene, pero hace una gran distinción, lo hace mucho más estricto y excluye a la contratación de obra. Eso, generalmente la contratación de obra no hay problema, porque uno está claro que está haciendo una obra, no hay una dependencia, pero sí con los servicios profesionales o de oficio. Hay una jurisprudencia grandísima donde me voy a inmolar yo así, donde el abogado después de 20 años le metió un juicio a su cliente, puede ser, no, yo soy empleado. Y ha habido fallos a favor, ¿no? O sea, hay varios famosos en Mendoza, que para mí es una aberración, porque hasta hay mala praxis, porque el abogado tendría que haber dicho, che, yo soy empleado, o blanqueando. Bueno, estas picardías, creo que la ley se va quizá un poquito al otro extremo. Aclaro, en los proyectos, la reforma tuvo idas, venidas, artículos más grandes, más chicos, más cortos. Bueno, lo que quedó es esto. El profesional queda afuera. El oficio quedaría fuera. ¿Qué es un oficio? O sea, siempre va a haber una interpretación jurídica sobre esto. Pero tira 3 tipos o pautas para decir cuándo no hay relación laboral. Cuando hay registración, es decir, el tipo se inscribió en Arcas, es monotributista, factura y está bancarizado, y cualquier otro sistema que determine la reglamentación. Pero esas 3 cosas, muchas veces en el caso anterior, habrá que ver que esa es la concurrencia, pero antes decía factura, sí, pero eran todas correlativas, entonces siempre trajo. En realidad, lo que hay que ver siempre es quién tiene el riesgo empresario, por muy chiquito que sea el del prestador. Pero si tiene su oficina, su auto, sus horarios, su secretaria o maneja las cosas, no hay subordinación técnica, ni económica, ni disciplinaria. Pero corrió la raya muchísimo. Ahora hay que salir a probar que hay relación de dependencia. Antes era al revés. La presunción, es decir, tenés que demostrarme que no sos empleado. Esto también cambia. Esto es una regla que usan mucho los jueces, que es el famoso, ¿se acuerdan? Indubio pro operario. Bueno, lo limita. Ahora es solamente el derecho. No sé si aplica la norma más favorable o menos favorable. Lo que dice ahora sí, aplico la más favorable al trabajador, pero no en la interpretación de los hechos. ¿Se entiende la diferencia? No sé si lo insultó o no. El caso duda, no lo insultó. ¿Sí? ¿Qué norma aplica? La más favorable. Esto es una cosa muy delay, me parece, porque cuando la norma decía que el juez, para aplicar una norma y para resolver un caso, tiene que interpretarla en base a, primero, a la letra de la ley, pero muchas veces la letra es confusa o no es clara. Entonces lo que decía la norma es que tenía que interpretarse de acuerdo a los principios del derecho laboral, de la equidad y de la justicia social. Bueno, esa expresión la sacaron. Y también sacan esta otra regla, que si puedo aplicar como analogía no solo la ley de contrato de trabajo, sino que dicen los convenios colectivos similares o parecidos. Eso se elimina. No es una regla que usualmente se aplicaba. Esto sí tiene algún cambio que puede traer alguna discusión.
Esto estaba así. Los acuerdos transaccionales son los que se celebran en la justicia y en el caso de Mendoza en la subsecretaría del trabajo, que son acuerdos conciliatorios porque hay un conflicto, hay algo que resolver, o liberatorios. Son válidos ante la autoridad judicial o administrativa. Pero dice esto ahora la reforma: en todos los casos la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios le otorgará autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada es una sentencia firme. Eso yo lo puedo decir de una sentencia en sede judicial. Acá lo están haciendo extensivo a la homologación del señor subsecretario, que ni siquiera homologa hoy el subsecretario, homologa alguna de las oficinas de la subsecretaría de trabajo. Esto va a traer controversia porque una regla básica del derecho es que siempre cualquier conflicto, cualquier controversia tiene que tener una revisión judicial final. Siempre tiene que haber un juez que al final resuelva la cosa, o que tenga uno la posibilidad de acudir a lo que se llama la tutela judicial efectiva. No están hackeando. Este otro artículo que cambia mucho es de la solidaridad empresarial. Esto sirve mucho en las empresas grandes que tercerizan, la palabra que se suele usar es tercerizar, es delegan parte de su actividad principal y quizás debe ser del artículo 30, la ley de contrato de trabajo debe ser lo que más interpretaciones para todos los gustos tenga. Yo he visto fallos de la misma Cámara respecto de la misma empresa, respecto de los mismos trabajadores que resuelven para uno y para otro. ¿Qué es la solidaridad? Cuando alguien subcontrata parte de su actividad en un tercero, en otra empresa, la ley dice que en protección del trabajador no solo responde el empleador directo, sino el tomador del servicio. ¿Sí? Los dos son solidariamente responsables. La ley original y esta siempre dicen que lo que se terceriza es la actividad propia y específica. Y ahí empezó todo el despelote, discúlpame la expresión, porque hay una casuística terrible. Entonces, algunos decían que todo entra, que nada entra. Hoy todas las empresas toman servicios de tercero, ¿no? Piensen, por decir Fecovita, tiene servicio bancario, contable, jurídico, proveedores, los típicos, limpieza y vigilancia. ¿Y eso es actividad propia y específica? ¿Sí o no? ¿En un hospital la limpieza es específica? ¿La seguridad en un banco? Sí. Entonces, empiezan a armarse todas estas discusiones de que si es, que si no es. La ley trata de poner, porque obviamente había un gran exceso, ese exceso se veía sobre todo en las cámaras laborales, cuando uno iba a la Corte de Mendoza o a la Nación, ahí le ponían un poquito más de razonabilidad, porque para los jueces, en Mendoza hay instancia única, hay cámara, no hay jueces unipersonales. La gran mayoría eran actividades propias y específicas. ¿Qué es lo que hace esta ley? Lo limita. Tienen que ser, excluye actividades accesorias o coadyuvantes. Las excluye. No solo ya habla de propias y específicas, sino que aclara que las coadyuvantes o no. Yo diría que en Fecovita la vigilancia no es esencial. Ahora, habrá que ver qué dicen los jueces, pero esto trata de, esto es lo que yo les quiero decir, traer precisiones. Y trae una cosa muy importante. Disculpen la expresión inglesa, pero no es la que dice la ley, pero es la más usada. ¿Cómo hace el empleador principal para liberarse? Le tiene que pedir todos los papelitos que están en el artículo 30 al tercerizado. Tráeme la nómina del personal, acredítame que has pagado el sueldo, demostrame que tiene una RT, y todos los meses así. En la ley anterior estaba, pero no dice mucho más que eso. En la nueva ley, en la reforma, dice que si uno pide eso, está exonerado de responsabilidad. Lo dice expresamente, ¿se entiende? Si yo pido los papelitos, también. Y dice una cosa más. Si el tercero me mintió,
me ocultó información, no es problema mío, yo no respondo por eso. Es bastante común que eso suceda en la empresa tercerizada, que por ahí aportan un empleo que está en negro, o que yo me entero que está en negro, aunque no venga a limpiar acá, es un administrativo de la empresa de limpieza, y a veces hasta uno puede pensar que está de acuerdo entre el dueño de la empresa tercerizada y él para que estamos en el juicio FECOVITA. ¿Sí? Bueno, eso viene a resolver un problema, yo diría, muy interesante. En teoría, veremos qué dicen los jueces. La facultad de dirección, acá hay un cambio interesante. Se fortalece la facultad de dirección que tiene el empleador. Muchas de las cosas que hace la ley de modernización es dejar bajar muchas reformas que se fueron haciendo en los últimos 15 o 20 años puntuales. No es que hubiera una reforma anterior única, sino que eran pequeños artículos que se iban modificando. Este es el caso. Cuando la facultad de dirección es la facultad del empleador de decir qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. En el caso concreto, la expresión latina es el ius variandi famoso, es decir, la facultad de cambiar las condiciones de trabajo. ¿Lo pasa el empleador? Sí, porque es el dueño del negocio. Y para que un cambio sea válido, tiene que ser razonable. No puede alterar modalidades esenciales del contrato. Esto depende de cada contrato, pero ¿cuáles son las modalidades esenciales del contrato? El salario, el lugar de prestación de servicio, el horario. Ahora, esto depende de cada caso. A un gerente de FECOVITA, para no... y uno tiene más ius variandi, lo puede cambiar de sucursal. Ahora, si lo puso en el contrato, de entrada mejor, pero se entiende. ¿Cuáles son las reglas para saber si un cambio está bien o mal? Que no le cause perjuicio material o económico al trabajador. Material. Che, vas a tener que irte a trabajar a Tupungato y se va a gastar el doble en colectivo. Bueno, hay que reconocerle ese gasto. ¿Se puede hacer? Habrá que verlo, pero por lo menos le tengo que cubrir ese gasto. Moral, no puedo porque a esa hora yo llevo a mi hijo a inglés o me dedico a tocar la guitarra. Me afecta. Eso trae muchas controversias, pero el problema lo traía qué pasaba, qué derecho tenía el trabajador frente a un cambio abusivo. Antes tenía dos opciones: restablecer las condiciones. Si el cambio era individual, no colectivo, si el cambio era individual, podía restablecer las condiciones de trabajo. O sea, podía ir al juez y decirle: señor juez, me cambiaron, el juez ordena, vuélvalo al puesto anterior en las condiciones anteriores. O el trabajador tenía la opción de considerarse despedido. Con la reforma solo se puede considerar despedido. Cada uno podrá pensar lo que quiera. Yo, obviamente mi cabeza estaba más orientada a defender empresas, pero me parece sensato, porque si no, lo otro es entrometerse en qué puede hacer la empresa con una actividad. Le imponen una modalidad de trabajo cuando no es lo que le interesa al empleador. ¿Se entiende? Es mantener un puesto de trabajo innecesariamente. Esto se discutió mucho, que sacaba la indemnización, que la modificaba, que subía, que bajaba. Lo único que ha hecho la ley es meterle precisión y mantiene en términos generales la indemnización por despido, por antigüedad. O sea, mantiene la cuenta, esta simple, de que es un mes de sueldo por cada año de servicio de fracción mayor de 3 meses. La base sigue siendo la misma, que es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Qué es lo que hace? Precisa qué se entiende por cada una de estas cosas. Mejor. Esto en Mendoza no pasa, pero sí pasaba mucho en Buenos Aires, que en la base de cálculo metían el aguinaldo, las vacaciones. Entonces, la base de cálculo en vez de ser 100 era 120, 130. En Mendoza no sucedía, pero ahora queda claro que no van ninguna de estas cosas, expresamente lo hay. Ya vamos a ver en otros puntos
Pero había el concepto, hay ítems que pueden ser o no remunerativos, y la jurisprudencia empezó a escribir sobre esto. No integra la remuneración la telefonía celular, internet, el internet que la empresa le provee al trabajador para trabajar, y los vehículos afectados al servicio, el vehículo propio o el vehículo de la empresa. La prepaga, ya vamos a ver un poquito más. Mensual, si hay un pago que no es mensual, la ley lo excluye. Antes la jurisprudencia tenía distintos criterios, pero muchos convenios colectivos tienen premios anuales. Por ejemplo, el eléctrico tiene la famosa VAE, que son 3 sueldos, pega fuerte. Y había jueces que decían, no, hay que meter la VAE, pum. Otros decían, un poquito más sensato, no. Pero ratiémosla, la dividimos en 12 y la mensualizamos. Bueno, ahora ni una ni la otra. Moraleja, si alguna empresa tiene que dar o quiere dar un premio que no incida en el cálculo indemnizatorio, debería darlo bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestralmente o anualmente, pero no mensualmente. Ni devengarlo mensualmente, porque también hacen eso. No, te evalúo cada 5 meses, cada 6 meses, pero te lo pago todos los meses. Ahí están en el horno, me parece. O no va a faltar juez que diga eso. Normal. Aclara que es normal. Hay muchas remuneraciones que son variables, las comisiones, las horas extras. Bueno, cuando las variables dice, esto es una regla que estaba en otra, por ejemplo, cuando se paga el salario por enfermedad, pero bueno, acá se aplica también. Solamente variable se hace un promedio. Eso es muy importante porque hay trabajos donde por ahí un mes le pegó con las comisiones y se fue a las nubes, y durante un año acuérdense que se toma la mejor remuneración del año para atrás, y entonces le generaba una indemnización altísima. Bueno, no, ahora es promedio de 6 o 12 meses según cuál sea mayor. ¿Cuándo es algo habitual? Cuando en el año son 6 meses. Si un mes clavó 200 horas extra, después nada, no es habitual. Tiene que haber por lo menos 6 meses. Y como es variable, también aplicar el promedio. Esto es interesante. Vieron ustedes que todas las indemnizaciones tienen un tope, el tope 245, que es un promedio de la escala salarial multiplicado por 3. Hasta hoy ese promedio lo hacía el Ministerio de Trabajo. Yo no sé, pero por ejemplo en la actividad vitivinícola el último acuerdo homologado creo que es de mitad del año pasado y todavía no hay ni promedio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está echando a alguien ahora y la empresa tiene que sacar su cuenta y hacer su propio cálculo, o hacerse el tonto y aplicar el vivo, no el tonto, y aplicar un promedio viejísimo. ¿Qué es lo que dice la ley? Que ahora lo calculan las partes, es decir, firman el acuerdo, se homologa, o se pacta y publican de común acuerdo la Cámara y el sindicato. Ese es el promedio. Y lo que receta es cuando se despide a alguien que no está en convenio, un gerente, un jerarquizado, se aplica el famoso fallo Bisotti, que debe tener como 15 o 20 años de antigüedad, que cuando el promedio es tan bajo para el sueldo que tiene ese trabajador, lo que dijo la Corte en Bisotti, y ahora lo receta la ley, es que no puede ser el salario base menor al 67% de ese trabajador. ¿Se entiende? Es como que dijeron arriba del 30 y pico por ciento, ya es como un impuesto a la ganancia, como que se está apropiando. En eso no hay problema, siempre ha sido la interpretación así. Los juzgados de que la Corte sacó ese fallo famoso, no ha habido problema con esa interpretación. Esto lo dice la ley, para una expresión de deseo que dice que es la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa.
habrá que ver cada despido si hubo un daño moral, si hubo alguna otra cosa. Acá pretende ponerle un límite, obviamente se lo pone, pero no creo que los jueces le den mucha bolilla en algún caso en particular. Bueno, esto no lo voy a tratar yo, lo van a tratar los otros expositores. No está reglamentado, así que todavía no está vigente. El famoso Fondo de Asistencia Laboral tiene algún parecido con lo de la construcción, pero tiene sus particularidades muy especiales. Vacaciones y banco de horas. De esto se ha hablado muchísimo. La ley lo menciona, no reglamenta, no dice mucho más. Lo que sí dice que si hay banco de horas, tiene que respetarse toda la legislación referida a jornada de trabajo. Algún ejemplo. Entre jornada y jornada tiene que haber 12 horas de descanso. A partir de la novena hora se liquidan horas extras, etcétera, etcétera. Consejo, si la mayoría de las empresas suelen, depende de mucho, esto sirve mucho en empresas que tienen picos de temporada o de actividad y después receso es importante. Si pueden hacer un convenio con el sindicato o con los delegados, joder, se puede hacer un convenio individual, pero sería bueno instrumentarlo, porque no es compenso o no compenso. Se puede reglamentar, ¿qué diría yo? Reglamentar un periodo donde se pueden compensar las horas, algún sistema de aviso. Traten de que si algo es así, sea en beneficio del trabajador también, ¿no? Hay muchas veces que el trabajador le conviene tomarse un día, por la fiestita del hijo, por el cumpleaños, porque si quiere tomar un fin de semana largo. Es decir, puede ser que esa norma sirva, ¿no? No es un simple método de precarización de la jornada de trabajo. Y tiene que respetar toda la normativa en jornada. Acá hay algunos cambios, los beneficios sociales y las remuneraciones. Se mantienen los mismos beneficios sociales que tenía, pero se los redacta con una mayor precisión conceptual. Se mantienen todos. ¿Qué es lo que se agrega de lo que yo he visto? Que se puede pagar la prepaga del trabajador o la diferencia de la cuota entre lo que tiene de retención más lo que pone la empresa, y eso es no remunerativo. La ley dice algo que, bueno, se puede pagar el salario en pesos o en moneda extranjera. Eso es bastante común en algunas actividades donde ya hay gente que está trabajando para multinacionales, para empresas de afuera. Este es interesante. Traen un artículo nuevo, creo, el 104 bis, lo introduce en la ley de contrato de trabajo, donde, fíjense, todas las alternativas donde uno puede fijar una nueva remuneración, distinta de las que estén en los convenios colectivos. Puede ser por un acuerdo paritario, por acuerdo de empresa, que se podría ver un adicional FECOVITA, individual, es decir, puede haber un acuerdo con el trabajador, con cada uno de los trabajadores, o simplemente el empleador dice: voy a dar este aumento, voy a dar este adicional. O sea, tiene todas las variantes de cómo se puede dar algún adicional. Siempre tiene que ser retributivo, es decir, remuneratorio. Obvio, tiene que ser por sobre lo que fije el convenio colectivo. Puede ser según el mérito o aspectos propios de la organización. Voy a pagar esto si no hay accidente, ¿se entiende? O por mérito, voy a evaluar el desempeño de los señores en lo que a mí se me ocurre, en puntualidad, en asistencia, en que no haya accidente, en que alcancemos tal objetivo. Esto hoy se puede,
antes de la reforma se podía hacer, pero ahora le da un marco jurídico bastante más interesante, más seguro. Y la clave de esto es modificable, es transitorio, variable, sin continuidad tácita. Es decir, por muchos años que esto lo siga haciendo, no quiere decir que lo tenga que seguir manteniendo, si es de este tipo de adicional. No hay ultraactividad, es decir, rige por hasta el 31, el 12, el 26. Y no quiere decir que haya ultraactividad como los convenios colectivos. ¿Ah? Se terminó. Y es variable, se lo puedo modificar. Ya no evalúo la puntualidad de los empleados, porque ya son todos puntuales. Ahora voy a evaluar tal otro objetivo. Es interesante, sobre todo en las empresas grandes. Y después, además, están las prestaciones complementarias. Lo que yo le decía, se puede reconocer el uso del auto propio o de la empresa siempre que esté al servicio de la empresa. Eso es no remuneratorio, un viático. Este es muy interesante y en este pueden trabajar las empresas. La mayoría de los trabajadores cobran un sueldo y parte de ese sueldo se lo gastan en transporte. Lo que la ley habilita es sacar un adicional que sea para pagar el transporte público de pasajeros. ¿Se entiende? Lo saco de la remuneración, lo pongo como un adicional. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Tengo que acreditar que tengo transporte público, que me transporto para venir o para volver al trabajo. Esto en Mendoza ya tiene algún volumen. Imagínense en Buenos Aires, donde los trabajadores se toman 2 o 3 colectivos, subte para ir a trabajar. Es muy interesante para la negociación colectiva, porque esto permite pagar un no remunerativo sin violar la ley, como suele suceder con las paritarias habitualmente, no solo vitivinícolas, sino de cualquier actividad. Y lo otro que decía, la telefonía celular y el internet con fines laborales. Consejo, si le dan un celular a alguien, póngale un tope. ¿Se entiende? Tantas llamadas o tantas horas o tantos minutos. Porque si yo se lo doy libremente y lo puedo usar en su casa para hacer lo que quiera, es remuneración. Lo mismo que el auto. Si se lo lleva a la casa, lo puede usar los fines de semana, se va de vacaciones con el auto a la empresa, es salario. Entonces hay que ponerle un tope. Un tope razonable en función de la actividad que tenga el trabajador. Después la ley de la reforma deroga muchos puntos de la ley de contrato de trabajo. El 28 es intrascendente, pero elimina al auxiliar del empleado como empleado principal. Son muy pocos los empleados que tienen eso. A pesar de que acá lo elimina, el caso típico que a mí se me ocurre es el contratista de viña, que puede tomar gente. Ahí la ley de contrato de viña dice que el empleador, el principal, es solidario. Elimina las propinas como salario. Esto es una antigüedad. Estos dos. Las mujeres tenían 2 horas de descanso al mediodía y eximían a las mujeres de tareas penosas. En realidad estamos todos eximidos de tareas penosas y prácticamente no hay. Entonces la deroga. Este es interesante porque deroga estos 2 artículos. Antes, cuando alguien ocupaba un cargo electivo, el empleador tiene que reservarle el puesto de trabajo. Hoy eso no va más. ¿Y qué pasa? No está claro, pero podría pasar esto, que se pongan de acuerdo el empleador con el trabajador, licencia sin goce de haber. No se ponen de acuerdo, no hacen nada, no pasa nada, pero no genera antigüedad ni nada. O podría ser que el electro se vaya a trabajar y el empleador lo intime a presentarse al trabajo y lo despida por abandono del trabajo. ¿No? Es importante el cambio. Este otro artículo es muy propio de la justicia, el 12, que decía que cuando alguien litiga maliciosamente, dilata el juicio, la famosa chicana, podría ser condenado a pagar
una tasa de interés equivalente al 2,5 de la que cobran los bancos para descubrirlo, ¿no? Muy pocas veces fue aplicada esa norma, pero ahora está derogada. Hay algunas cositas más que vamos a ver de derecho individual, pero básicamente es eso. Ahora paso al derecho colectivo. La famosa ultraactividad. La ultraactividad, ustedes saben que es que vencido el plazo de un convenio, mientras no haya otro, sigue ese convenio. La mayoría de los convenios de la Argentina, no la mayoría, una importante cantidad de convenios de la Argentina son de la década del 70 y del 80 y siguen vigentes. El vitivinícola es 85/89, o sea, es del 89, y el de viña 91, así que miren, y han seguido vigentes. ¿Qué es lo que dice ahora? Hay dos tipos de cláusulas, las normativas y las obligacionales. Las normativas son las que regulan la relación entre el empleador y el trabajador, el premio por asistencia, lo que sea. Esas no se derogan. Sí hay ultraactividad, continúan mientras no haya una nueva negociación. Las obligacionales sí requieren acuerdo expreso. Las obligacionales son las que vinculan a la empresa con el sindicato. En la actividad vitivinícola no hay, pero en otra actividad hay muchas. El premio vacacional, la asignación para no sé qué cosa, para el camping, para los beneficios que el sindicato le da. En otra actividad esos son aportes muy fuertes. Eso, en teoría, se tiene que renovar por un nuevo acuerdo, porque si no se caen. Como la pantalla. Esto me parece que es una bravuconada, pero dice que el ministerio, o el ministerio, la Secretaría de Trabajo podría suspender la ultraactividad de alguna cláusula si perjudica, si hay una distorsión grave en lo económico. No creo que lo vayan a usar esa norma. La prelación de convenio. Esto han querido innovar. Yo no sé cuánto van a poder, pero expresamente la norma lo dice. Y da vuelta a la torta. ¿Qué dice? Siempre convenio de mayor jerarquía mata al menor. Las federaciones negocian y las delegaciones aplican. Acá está diciendo exactamente lo contrario, que un convenio de menor jerarquía prevalece sobre otro. La idea tiene esa intención de hacer convenios por regiones. No creo que sea muy práctico ni que vaya a funcionar, pero veremos. Define esto, lo que le digo, redefine la jerarquía, como que da vuelta la torta. Vale más el convenio en particular que el general, y le da personería, o le puede llegar a dar personería gremial al sindicato de la empresa. Obviamente estamos hablando de empresas de 2.000, 3.000, 5.000 empleados, por eso no es para una pyme. Y siempre que tenga la mayor cantidad de cotizantes que la federación o que el gremio de mayor jerarquía de la actividad. Yo diría que la regla general es que siempre se va a aplicar la norma o el convenio más beneficioso para el trabajador, sea más grande o más chico. No hay mucho más para razonar en esto. Acá sí hay alguna innovación. Ustedes saben que cada vez que se negocia un convenio colectivo, siempre hay una clausulita que esté afiliado o no, el trabajador tiene que aportar al sindicato. El argumento es que la negociación del sindicato lo benefició al trabajador, esté afiliado o no. Por eso hay que ponerse con el 2%. Lo que hace esta ley no es que reconozca el derecho, porque ese derecho ya estaba en la ley de asociaciones sindicales y en la ley de negociación, sino que le pone un techo del 2%. ¿Por qué? Porque hay muchos sindicatos que cobraban mucho más que eso. Lo que innova es que
las cámaras empresariales ahora pueden poner eso obligatorio para las cámaras, o para no para las cámaras, para los empresarios. Y tiene valor y no. El caso más emblemático entre nosotros es la corresponsabilidad gremial, donde si ustedes ven el aporte tarifado tiene, no sé qué va a pasar, un porcentaje que se paga con la tarifa sustitutiva. Salió un decreto del Ministerio de la Regulación diciendo no, las cámaras no tienen derecho a fijarlo porque no tiene respaldo legal. Lo que ha hecho esta ley es reconocer a las cámaras esa posibilidad de imponer lo que sí ha hecho es ponerle un piso del 0,5. El tarifado se me ha hecho un lío, no sé si el 1,5 o el 2%, pero en teoría se lo tendrían que bajar. Veremos qué pasa ahora con la homologación del nuevo aporte tarifado. No sé si alguien, escuché que iba a hacer una pregunta. Bueno. Sí, yo. Sí. Viste que el sindicato de los contratistas le cobra una cuota extraordinaria, un aporte extraordinario. Eso Sí. lo saca, es solo el 2% y chao. No le da autoridad a meterse en esa manera, o no está claro. Bueno, está claro. Sí, bueno, los contratistas. No, es una cosa, es otro plan. Ahora, en este momento, hay paritaria. Había la segunda reunión, han pedido el 10% y el 10%. O sea, el 30% para 3 meses. Pero tiene esta lógica que es terrible y triste, porque más del 50% de su salario es no remunerativo. Ustedes saben que no tienen aguinaldo, están sujetos a cómo le vaya con el porcentaje. Es una relación muy particular. Y tienen eso que decís vos, creo que es el 10% y en la primera cuota, ¡pum! En teoría va a ser esto. Lo que pasa es que tiene una lógica muy distinta. El 99% de las negociaciones colectivas pasan el filtro del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este va por la Subsecretaría de Trabajo. Y lo digo con todo respeto y siendo miembro paritario, homologan cualquier cosa. Si no le ponen todo no remunerativo, lo homologan, le ponen un premio de no sé qué, se lo homologan. Está muy precarizada la negociación, pero en teoría sí, ya aplica eso, en teoría. Esto es una mezcla de la ley de modernización y de la... Acuérdense que antes salió la ley CONCES y antes había salido el DNU 70-23. Se deroga el del Estatuto del Periodista. Si alguien lo leyó, en pedazos de estatuto, si tenía mejor indemnización por despido, mejor indemnización por falta de preaviso. Es un estatuto muy poderoso. El del viajante, ya estaba derogado por la ley básica. Deroga para adelante, no para atrás, ¿no? O sea, un viajante sigue teniendo, por ejemplo, la indemnización por cliente, no es que se le elimine. Los peluqueros. Deroga la legislación referida al teletrabajo. Acá no hay grandes ejemplos porque en el teletrabajo se aplican las mismas normas que el derecho laboral con algún agregado. ¿Cuáles son los agregados del teletrabajo? El derecho a desconectarse. Es decir, el empleador no lo puede estar informando al trabajador a cualquier hora, en cualquier lugar, se desconecta y chao. La provisión de los gastos para el internet, de estas cuestiones. ¿Y de trabajo Al home office. El home office, sí. Que se puso tan de moda con la pandemia y algunos siguieron y algunos se han dado cuenta que era muy bueno y otros se han dado cuenta que no es tan bueno, ¿no? Hay todo un universo ahí, pero en general no ha traído mayores inconvenientes. Sí, en el tema de huelga se trabajó mucho, pero se fue sacando mucho de la reforma, de los proyectos, y quedó esto de las asambleas. Cuando el sindicato no tiene mucha fuerza y no puede hacer paro,
ser el caso de los vitivinícolas, me parece. Y para mí la única medida de fuerza válida, legal, es el paro. No lo es ni el piquete, ni el quedarse dentro de la empresa sin hacer nada, ni en la asamblea. Pero muchos sindicatos, para hacerse fuerte, hacían asamblea. Entonces hacían una asamblea cada media hora, todos los días. Y hablaban, y no hablaban nada, y se quedaban ahí, y tal. Bueno, la ley pretende corregir ese defecto. Empieza por el principio, dice, hagan toda la asamblea que quieran, porque hay derecho a informarse y todo lo demás, pero no puede afectar el desarrollo de la actividad. Segundo, tiene que pedirle permiso al empleador. Llega a un lugar, voy a hacer la asamblea, vamos a hablar de esto en tales condiciones. El empleador puede autorizarlo o no. ¿Cuándo? Pero tiene que estar al día con los horarios. O sea, si está incumpliendo, no puede exigir que los otros cumplan. Es un caso importante porque muchas veces la asamblea va a ser porque no le están pagando el sueldo. Entonces. Y acá está la madre del borrego diciendo, no querés trabajar, no te pagan. Esto dicho así muy simple, pero llegado el momento, cuando están las papas calientes, el empleador no puede, no le paga a nadie, tiene que hacer, estoy dando un ejemplo, venirse con un escribano, contratar, ¿usted trabaja? Sí. ¿Usted trabaja? No, le cuento. ¿Se entiende? No es indiscriminado, no es que hasta la asamblea le descuento todo, no. Tengo que hacer el trabajito uno por uno. Esto voy rápido, pero acá sí le meten bastante más. La ley distingue ahora entre servicios esenciales y servicios importantes. Los esenciales, puede haber paro, pero tengo que garantizar el 75% del servicio. Son todos estos. Y eso no. Está casi todo. Y si no está ahí, está. Servicios trascendentales. Transporte marítimo, servicios. Lo que a mí me interesa marcar. Ustedes que están ustedes saben que la elaboración de vino es un alimento. Y bueno, si hubiera un paro o alguna cuestión del sector, tendrían que funcionar al 50%. Yo no sé cuántos años tengo de paritaria y más, pero no sé si ha habido 2 o 3 paros en los últimos 20 años. O sea que es relativo lo que le estoy diciendo, pero ni siquiera podrían hacer un paro total. ¿Los servicios bancarios? Sí, todo. De esta manera hoy los servicios bancarios, yo no sé si ustedes han ido al banco últimamente. Sí. Nadie más va al banco. Y si van, lo atienden en 2 minutos porque no hay cola, nada. Es todo home banking, todo electrónico. Vamos a los cambios judiciales. Lo que yo decía, los acuerdos de la necesidad administrativa equivalen a sentencia firme o cosa jurada. Vamos a ver cómo funciona eso. Seguramente va a ser discutido y va a haber esa cosa jurada, la van a bajar, van a revisar. ¿En qué caso se revisa? Cuando de parte del trabajador ha habido un vicio en su voluntad. Lo presionaron, no entendió, le pusieron el abogado, en realidad no era el abogado de él. Pero veremos qué pasa. Esto está, pero si hay una exageración en el reclamo, que suele haber, a veces los abogados van por todo, dice que el juez lo puede condenar al abogado en contra. Esto siempre estuvo, por ejemplo, en el Código Procesal de Mendoza, no le llaman pluspetición inexcusable, sino un notorio desconocimiento del derecho. Si el abogado pide cualquier zapallada, el juez lo puede condenar. Es muy raro que eso suceda. Es muy raro que no pida las zapalladas. No, siempre. No. Es muy raro que apliquen cosas a la hora. No, hay una regla que es: si el rubro, cuando demandan pueden reclamar muchos rubros, antigüedad, preaviso, daño moral. Si el rubro prospera, no importa el importe. No sé si me entienden.
100 millones de daño moral. Después dicen, no, son 2 millones. Pero no hay... Ahora, con esta regla, hay una plus petición, hay un pedido exagerado. Podría ser que sea condenado el abogado. Veremos. Esta otra regla que trae dice que en materia laboral no puedo reclamos civiles. Veremos. Yo rompe el principio de igualdad, que es el de la reparación integral del daño. La mayoría de las indemnizaciones, incluso de accidentes o laborales, están tarifadas. Tanto sueldo, tanto esto, promedio, bla, bla. Pero podría haber, pero rompe con el principio de reparación integral. Si hubiera un daño y yo lo puedo probar, podría ir por las reglas de la responsabilidad civil, por la reparación integral. Pagame todo, déjame indemne, ¿se entiende? No solo lo de la tarifa. Pero son todos como, no sé si me entienden, son obstáculos que le van poniendo a estos tipos de planteos que se han pasado la raya. No tanto en Mendoza, pero sí, todo lo que yo le voy a decir incide mucho más en Buenos Aires que acá. La industria del juicio realmente está en Buenos Aires. Muchos le dan las propias contribuciones que no se necesitaron. Sí, pero no. Bueno, ustedes saben, no por esta ley, sino por la anterior, se derogaron todas las multas. Eso para mí tiene mucho más impacto que todo lo que yo estoy hablando. Las multas de la falta de registración, las multas por no entregar el famoso los certificados de trabajo. Ese me olvidé ponerlo en la fémina. Hoy la ley dice que si está en el registro de ANSES, listo, no hace falta ni siquiera entregar el certificado de trabajo. Es digital. Es digital hace 10 años, ya había planteado inconstitucionalidad. ¿Para qué me ponen una multa de algo que vos estás F2 y te sale esto? Sí. Bueno, vamos con... esto los reclamos civiles. Veremos. Algún juez puede hacer lugar, pero se van a tener que esperarse para demostrar que la tarifa o la indemnización tarifada no cumple. Acá viene un lindo tema. Los créditos, esto se hizo con picardía y pareciera que es un boomerang. Los créditos laborales se pueden actualizar o se actualizan con IPC más 3%. Y los juicios en trámite, que es lo que está pasando hoy, ustedes saben que se come la capital más intereses. En cada provincia hay leyes distintas de cómo se aplica tasa activa, tasa pasiva, tasa de préstamo no sé dónde, tasa activa más tantos puntos. Son todos artilugios que a veces dan bien, mal o más o menos, y depende de la cara del cliente. ¿Qué es lo que dice la ley? Que los juicios, y dice que es una norma de orden público, es decir, sí o sí hay que aplicarlo. Se aplica la tasa pasiva y punto. Y un segundo artículo que no está en la ley de contrato de trabajo, pero dice, pero con un techo, no puede ser más del IPC más 3 puntos y no puede ser menos del 67% del IPC más 3 puntos. Cuando salieron todos estos, todos que creyeron que con esto se iban abajo los créditos laborales, por tasa pasiva. ¿Se acuerdan que la CGT metió un amparo y un juez dijo es inconstitucional y dice que es inconstitucional esto? Al poco tiempo lo llaman ese juez de varias provincias y dicen saca este artículo porque nos da más alto aplicando esta norma que antes. ¿Se entiende? Mucho más alto. Depende de la secuencia, depende de los años que uno vaya para atrás. Pero por decir un juicio que da 20 millones de pesos, con esta fórmula da 35. ¿Qué hizo el juez? La sacó de la suspensión. Ese fallo tampoco existe más porque ya lo bajaron. Pero fíjense cómo le salió el tiro por la culata. Ahora, esto recién empieza. La Corte no ha dicho nada. La Corte de Mendoza tampoco. Pero en Mendoza hay 7 cámaras en la primera circunscripción. En San Martín hay 2 o 3. Y en San Rafael hay 2 o 3 más. Y cada cámara tiene 3 jueces. O sea que
hay por lo menos 30 posibilidades de cómo se interpreta eso. Ya hoy hay fallos que dicen que esa norma es inconstitucional. Hay otros que dicen que se aplica, pero desde la sentencia. No de la sentencia, desde que salió la ley. ¿Sí? No desde que el crédito es de ley. Si ustedes pues tienen ganas de hacer, agarren cualquier cuenta y depende del tiempo, del periodo que tomen, a veces da más o menos. Hasta que la Corte de Mendoza y la Corte de la Nación no digan algo, esto es una lotería. Esto, imagínense luego negociando, sacan cuenta ahí, no sé si el juez me va a decir esto, si me da 20 millones, 30 millones. Por eso yo le decía que las leyes son lo que dicen, no, los jueces dicen que son. Pero acá va a pasar mucho tiempo hasta que esto se resuelva. Vamos rápido. ¿Cuáles son los riesgos jurídicos que yo veo? Los planteos de inconstitucionalidad, de esto que yo le decía, la cosa juzgada, de la actualización de los intereses, lo que acabamos de ver, la exclusión de los reclamos civiles, la transición del cual, acá yo no sé qué va a pasar, pero seguramente va a haber planteo. Este sí es una norma que requiere reglamentación. Esto que yo les acabo de decir. Así como existe esto, otra cosa que no sé si la vimos rápido. La ley autoriza al juez a que si la empresa es grande o es pyme, se puedan pagar los créditos laborales en 6 o 12 cuotas. Ya hay fallos que dicen que esto es inconstitucional y hay otros jueces que dicen que se aplique. Es inconstitucional porque en ningún otro juicio el juez manda a pagar en cuota. Y no sé qué va a pasar con los conflictos sindicales por esto que yo decía de una regulación tan firme de la huelga. Y creo que sí va a haber planteos de estos límites a las contribuciones sindicales. Y vaya a ser cuántos otros conflictos no. Bueno, yo con esto termino. No sé si hacemos unas preguntitas o cómo sigue. Yo quería hacer una consulta. Hoy no se mencionaba que el cálculo de indemnización no podía superar 3 meses de sueldo, o eso no tenía. Entendiste mal. La indemnización es un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Para los trabajadores de convenio, si alguien es jerarquizado, se toma el convenio de su actividad para calcular el tope. El tope es para ese gerente o para el tipo de convenio. ¿Cómo se toma ese promedio? Yo agarro la escala salarial de toda la actividad inicial, capataz, supervisor, bla, bla. Le saco el promedio con los adicionales fijos, si quiere. Ese promedio lo multiplico por 3, me da 2 millones. Si yo gano 1.500.000, no pasa nada. Si yo gano 2.500.000, aplico el tope, 2 millones. Si yo gano 3 millones, habría que hacer la cuenta fina, ¿no? Pero si yo gano 3 millones, se aplica el 67%. ¿Se entiende? Siempre que me dé arriba del tope. Hoy es bastante común, depende de la brecha que haya entre jerarquizado y convenio, pero es bastante común aplicar el tope. O hay ciertos trabajadores de convenio donde el tope pega. Los vendedores, hay que ver cada caso. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Raúl. Un aplauso a Raúl. Yo creo que 10-15 minutos, si les parece. Bueno, es el momento de dos profesionales del estudio de Lisicki, Litvin y Abelovich, que están acá ya para arrancar. Cintia Prado, contadora pública nacional, graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, con experiencia en liquidación de sueldos, administración laboral. Actualmente se desempeña en el área de sueldos y jornales del estudio Lisicki, Litvin y Abelovich, habiendo desarrollado previamente su carrera en distintos estudios contables de Mendoza. Y también Magali Vega, que es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, supervisora de área de sueldos y jornales del estudio,
posee una amplia experiencia en estudios contables y una fuerte especialización en materia laboral y seguridad social. Así que bueno, ellas tienen unos 20 minutos cada una, digo, para que cuando terminen también van a hacer una ronda de consultas y preguntas por si ustedes quieren hacerlo. Muchas gracias. Hola, bueno, primero que nada muchas gracias por darnos el espacio para venir a contar un poquito de esta modernización laboral que nos acontece a todos. Yo voy a hablar del famoso Fondo de Asistencia Laboral, conocido como FAL. Muy nuevo para nosotros, esto no estaba, se mencionó en su momento con la ley bases, lo que se pretendió fue que se aplicara algo parecido al régimen de la construcción, pero bueno, en su momento con la ley base se habló de que fuera algo consensuado con los convenios, optativo, pero bueno, como quedó en la nada, el gobierno dijo, largamos ley de reforma laboral y nos metemos en forma obligatoria. ¿Qué es lo que hace este Fondo de Asistencia Laboral? En realidad es un sistema de financiamiento complementario para hacer frente al pago de las obligaciones indemnizatorias. Es decir, viene a ayudar, a asistir, ¿sí? No viene a sustituir el régimen de indemnizaciones, que sigue siendo obligación del empleador el pago de las mismas. ¿Qué indemnizaciones se encuentran incluidas en este Fondo de Asistencia Laboral? O sea, lo que se va a poder abonar. Bueno, yo les mencioné el preaviso, la integración, el mutuo acuerdo, el despido sin causa, el indirecto. Son todos diferentes tipos de indemnizaciones que mencionó el doctor también cuando dio su exposición. La falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, el fallecimiento del trabajador, la extinción del contrato de trabajo por plazo fijo y la inhabilitación del trabajador. Acá es importante mencionar que no hace referencia al fallecimiento del empleador. No sabemos si se lo olvidaron o qué pasó, o la reglamentación va a decir algo en especial, pero en teoría no estaría dentro de este Fondo de Asistencia Laboral. Les recuerdo que bueno, entra en vigencia a partir del 1 de junio. No tenemos reglamentación, por lo tanto hay muchas cosas que hay que subsanar y bueno, y ver qué va a pasar. Pero bueno, la idea es que tengan un pantallazo de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que va a quedar incluido de este Fondo de Asistencia Laboral? No se va a aplicar para el régimen de la construcción, que como les decía tiene un sistema especial. Recordemos que ellos tienen un aporte en función a la antigüedad, donde se deposita todos los meses en una cuenta bancaria por trabajador para que después puedan hacer cobro de ese monto en forma de indemnización, justamente. Y el régimen de casas particulares, que también tiene su ley particular. Se preguntarán cómo vamos a hacer esta contribución mensual. Bueno, las grandes empresas van a tributar el 1% y las pymes el 2,5%. Estos porcentajes se podrán incrementar hasta un 1,5% o el 3% respectivamente por decisión del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la ley habla de que el agente de recaudación va a ser ARCA, por lo que creemos que va a ser a través del pago del 931 en el momento de la obligación y el pago de las cargas sociales. Esto está también en el aire, es lo que se supone que en teoría podría pasar. No hay confirmación, no hay reglamentación, por lo tanto tenemos que esperar. ¿Qué eso no garantiza disponibilidad de fondos? Que ARCA solo va a recaudar los fondos, no se va a responsabilizar por la distribución de esos fondos a los trabajadores para el tema de pago de la indemnización, solamente va a recaudar. Perdón, ¿quién me dice? No, a ver, hay que abrir una cuenta bancaria, que ahora les iba a decir. Hay que abrir una cuenta bancaria por empleador, donde ahí se van a ir depositando mensualmente esta contribución que se va a abonar todos los meses. Es una entidad que va a estar regulada por la Comisión Nacional de Valores y que es una cuenta independiente del patrimonio
personal del empleado. En realidad hace referencia, como ARCA hace como los otros subsistemas, o sea, lo que es jubilación, ARCA recauda, pero ANSES se encarga de redistribuir. ARRETE es lo mismo, ARCA recauda, pero después las aseguradoras se encargan de redistribuir. O sea, en el PAL va a ser lo mismo, o sea, ARCA recauda para la Comisión Nacional de Valores, tocan las entidades financieras, será la que va a redistribuir al momento de pagar la indemnización, el pago como corresponde. Eso ya referencia a ese punto. Bueno, hay algunos requisitos para cumplir, no se va a poder aplicar a todos, solamente a trabajadores registrados que tengan una antigüedad mayor a 12 meses, y la ley habla de una carencia mínima de 6 meses. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que hacer un aporte mínimo de 6 meses para poder utilizar este fondo de asistencia laboral. Es decir, que si arrancamos en junio, aportando todos los meses, recién en diciembre vamos a poder hacer uso de este sistema. Y si, por ejemplo, contratamos a alguien el 1 de junio, pasado el periodo de prueba, lo despedimos, tampoco vamos a poder hacer uso del FAL porque esta persona estaría con una antigüedad menor a 12 meses. Entonces, bueno, hay que tener ciertas cuestiones de importancia. Es una cuenta inembargable e inenajenable y, bueno, como les decía, es por empleador. Eso es muy diferente al régimen de la construcción, que era por empleado. ¿Cómo es el procedimiento? Porque una vez que tengamos una situación de desvinculación en la empresa, tenemos que ver qué hacemos para usar este fondo de asistencia laboral. Bueno, la ley habla de que el empleador va a tener que llenar una declaración jurada que seguramente va a tener que contener todos los datos de la persona que se desvincula, el CUIL, el recibo, seguramente la baja, y la entidad va a verificar el cumplimiento de esos requisitos y directamente va a hacer la transferencia en la cuenta del trabajador. No lo va a hacer el empleador, lo va a hacer directamente la entidad que está encargada de recibir estos fondos directamente a la cuenta del trabajador. Acá le quería aclarar que no es obligatorio para el empleador a utilizar el FAL para hacer pago de la indemnización. Es decir, la contribución es obligatoria. Todos los meses, con el 931, es probable no, se va a tener que hacer este depósito. Pero no es obligatorio que utilice esa recaudación para hacer frente a la indemnización. Si él quiere pagarlo con su propio fondo y seguir manteniendo el dinero en esa cuenta, lo puede hacer perfectamente. Ahora, puede pasar que lo quiera utilizar y que no alcance. Bueno, se utiliza una parte y el resto tendrá que abonarlo el empleador. Algo importante de acá es qué pasa con las sumas que todos los meses se van depositando, o sea, que recauda ARCA y que se derivan a estas entidades. Bueno, todo eso va a tener una capitalización, va a generar un rendimiento importante de manera que va a ir creciendo. Obviamente no sabemos todavía la forma de instrumentación, es probable que sea a través de fondos comunes de inversión, pero bueno, todavía falta también reglamentación, que se expidan las entidades y todo lo demás. Algo que es importante que les quiero decir es el tema de, entonces, ustedes creerán que esto implica un mayor costo laboral para el empleador. La realidad es que no, porque se compensa, o sea, el porcentaje que se va a utilizar para el FAL se va a sacar de los porcentajes de las contribuciones al CIPA. Entonces ese 1% o ese 2,5% sale de las contribuciones a la seguridad social y va al FAL. O sea que los porcentajes de cargas sociales se siguen manteniendo hasta el momento. Por lo tanto, no hay un mayor costo laboral para el empleador. Eso no lo sabemos en realidad de Exacto, lo que pasa es que tiene que salir, tiene que estar vigente esto, tiene que salir reglamentación y ARCA tiene que emitir una resolución para que podamos discriminar en el 931 estos porcentajes.
Exacto. En teoría debería estar ya con funcionamiento para el próximo 9/31. Pero bueno, tenemos que esperar. Exacto. Creemos que va a tener ahí una distinción automática. Cuando carguemos los salarios de los trabajadores, se va a calcular automáticamente. Y se va a detallar, por supuesto, va a quedar discriminado. Exacto. Sobre la remuneración 2. Sí. Y como mencionabas que debería ir detallado, y eso también para, por ejemplo, en el bono del empleado, ¿va a venir detallado o va a seguir diciendo uno? No, el recibo no se modifica, esto es solamente para la parte de cargas sociales, nada más. Sí. No, el fondo de asistencia no existía. Esto es nuevo. Lo de seguridad social sí iba a ANSES, que es el agente de recaudación, que es lo que conocemos como jubilación, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, todo eso era lo que estaba dentro de lo que se sigue tributando, ¿no es cierto? Se sigue abonando en el 9/31. Puede ocurrir que el empleador quiebre o exista disolución o liquidación. Bueno, en estos casos la cuenta FAL queda extinguida, ¿sí? Y los recursos pasan a la titularidad del empleador. Esto generó un poquito ahí como de controversia, porque en realidad se habló en su momento de que si quiebra la empresa, ¿por qué un porcentaje que antes iba al ANSES ahora lo tenemos que devolver al trabajador? Pero bueno, la ley habla de que volvería al empleador. Perdón, dije empleador. Interrupción o suspensión. Ustedes me preguntarán, ¿en algún momento vamos a poder dejar de pagar eso todos los meses? Bueno, sí, es importante que el empleador acredite que lo que se ha acumulado durante todo este tiempo permita hacer frente a los porcentajes de contingencia de esas indemnizaciones. Esto no está reglamentado. Tenemos que ver qué requisitos tiene que cumplir el empleador para poder pedir la suspensión. ¿Se entiende? O sea, todos los meses vamos aportando, supónganse que no hay desvinculaciones y llegamos a tener un monto que permite cubrir los despidos de la nómina. Entonces, decimos, no, yo no quiero aportar más. Entonces podemos solicitar la suspensión o la interrupción de esa contribución. Pero bueno, hay que cumplir una serie de requisitos que tenemos que esperar que salgan. Y en ese caso, volvés a pagar el mismo porcentaje de Exacto. O sea, Exacto. Bueno, y por último, porque no hay mucho más, porque todavía nos faltan ciertas cosas que salgan, pero algo que es importante resaltar es el tema de los rendimientos que va a generar esta capitalización de todos los meses, porque como va a estar invirtiéndose, bueno, va a generar un rendimiento con interés, y es importante que tengan en cuenta que esa ganancia va a quedar exenta de impuesto a las ganancias y del IVA. ¿Sí? Bueno, esto entraría en vigencia a partir del 1 de junio, puede ser prorrogable por 6 meses más, o sea que puede salir en julio, puede salir en agosto, pero en teoría tenemos hasta diciembre para que salga la reglamentación. Algo que quería decirles con respecto a la utilización del FAL, si tenemos una renuncia, no aplicaría, ¿sí? Esto es para exclusivamente despidos. Lo mismo que si el trabajador se jubila, tampoco aplicaría. Y los fondos son uso exclusivo para hacer frente al pago de estas contingencias. No podemos utilizar ese dinero para pagar el IVA. Por ejemplo, me lo iba a pagar, lo puedo sacar para pagar ese impuesto. No, es exclusivo para hacer frente a esas obligaciones. ¿Esto es un adicional que tenemos que pagar más o en realidad se va a bajar algún otro ítem? Exacto, es compensable. De las contribuciones al CIPA, ¿sí? Ahí se saca el porcentaje del 1,5 o del 2,5, dependiendo de que seas pyme o grande empresa, y se va al FAL, o sea que vas a seguir abonando el mismo porcentaje de cargas sociales. Ahora Maga les va a hablar porque hay un tema
de qué pasa si que tenemos falta ya es obligatorio cuando hacemos uso del régimen de incentivo a la formalización laboral. Esto implica una reducción de contribuciones. Entonces, bueno, en ese caso el FAL se va a adicionar al régimen de incentivo de formalización laboral. Pero bueno, básicamente sería eso, no tenemos mucho más, tenemos que esperar reglamentación. Una pregunta, el fondo queda dos puntos, ¿se divide por empleado? No, no. Lo que aporté de un empleado para otro. Exacto, es sobre el total de la nómina, diferente al de la construcción, que es un porcentaje por cada empleado. Eso es muy importante distinguirlo porque por eso ellos no aplican este sistema. Creemos que ARCA va a hacer distinción. Por ejemplo, hay empresas que tienen fuera de convenio y que tienen WOCRA. Entonces creemos que con los códigos de ARCA se va a hacer la distinción y le va a calcular el FAL a los que están fuera de convenio y no a los que están dentro de la WOCRA. Pero bueno, también tenemos que ver qué pasa con eso. Es obligatorio para todos los empleadores. A todos, sin distinción. Exacto. Es a todos los convenios. Y la construcción. Pero es obligatorio para todos. Con respecto a cuando entran en el convenio por responsabilidad gremial, que a otro se hace una tarifa sustitutiva. Sí. Ahí, bueno, vamos a tener que esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque ahí ellos también ahí hay una reducción de contribuciones. Entonces, creemos que se va a aplicar igual. Pero lo que se aplique supuestamente no va a haber un aumento en el costo empresario. Exacto. En teoría tendría que haber compensaciones. O sea, esto es positivo. Es positivo, es una forma de ahorrar un poco todos los meses para que en el caso que les surja una contingencia de pagar una indemnización puedan usarla. Vos decidís si lo querés usar o no, porque si vos decís, bueno, tengo un despido ahora y tengo el dinero, bueno, lo pagás. Pero si tenés un empleado que tiene mucha antigüedad y significa algo importante, ya tenés algo en el FAL, directamente lo usás y lo que te quede lo seguís acumulando. O sea, no hay ningún problema con eso. 1%. En la temporada, puedes pedir un temporario que aporta 2 o 3 meses. No te afecta porque el aporte del empleador, podemos pagarlo. Tenés que tener un aporte mínimo de 6 meses para poder aplicarlo. Todos los meses aportás el 1%, el 1%. Claro, digamos, sí. Ahí habría que ver qué pasa con los temporales en especial. Es lo mismo que para el periodo de prueba. No puedes, o sea, si vos lo despedís finalizado el periodo de prueba, no puedes hacer uso. Sí, igualmente no lleva indemnización. Pero si, por ejemplo, se pasa y ya pasa a ser por tiempo indeterminado, no lo puedes utilizar por 2 razones. Porque recién cumplir los 6 meses y aparte no tiene la antigüedad mayor a 12. Entonces, evidentemente ya no lo puedes aplicar. Bueno, eso sería lo mío. Maga, ¿alguna otra consulta? No sé si va a tratar gente de bolsas que no, los fondos no van a ir a cuentas bancarias en sí, sino a cuentas comitentes porque todo va a estar en el marco del mercado de capitales. Exacto. Bien. Entonces, eso no sé si lo mencionaste, si va a ser realmente así, porque la ley dice eso, ¿no? Sí. Mucha información no tenemos todavía, pero la idea es que sí, que vaya a cuentas que generen rentabilidad. Entonces, para que eso se vaya capitalizando. ¿Y quién determina que se invierte y con qué? No, es una entidad que va a estar regulada por la Comisión Nacional de Valores, que lo puede elegir el empleador, y ahí hacer el depósito de los fondos y se va a ir capitalizando. Traigo esa operación porque no todas, muchas cooperativas se hablan con cuentas comitentes, o sea, cuentas de comisión por ahí tener una, ya
empezar a hacer las gestiones que la prioridad operen con agentes de valores iniciales a esa gestión, si bien no son medios. Sí. Por ahí, bueno, el tema de hacer las consultas en la parte de inversión. Pensando en las cooperativas, mucho poco empleado por el pleno de infraestructura, creo que cada persona, cada viticultor que contrata va a tener que tener una cuenta adquirente. Sí, y además la ley le da el aval a las entidades que recauden esos fondos de recibir una percepción, una comisión con un tope del 1% por recibir estos fondos. O sea que ellos también se van a dejar un porcentaje. Es como una FJP. Exacto, es un ahorro. Exacto. Arca lo va a recaudar, lo va a derivar y para que vos puedas disponer vas a tener que llenar una serie de requisitos en la declaración jurada, se va a tener que verificar todo eso y recién ahí va a estar disponible los fondos. El tema de la capitalización y la construcción de los fondos comunes, para eso lo va a hacer la entidad. Exacto, toda la entidad. Exacto. En términos contables, esos fondos ya no van a ser gastos. Exacto, sería un activo. Va a ser un activo. Exacto. Se identifica características. Esto ha afectado por ahí, no en el corto plazo, pero en el largo plazo, y más que nada se puede tal vez el tamaño positivo, porque serían créditos, en principio sería un crédito inmovilizado, que hacemos los inmovilizado que impactan en el impuesto al fondo cooperativo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, nosotros los fondos comunes de inversión están exentos del fondo cooperativo, pero este rubro específico, este aporte, que el tratamiento contable, digamos, queda, bueno, ni siquiera recibe un poco de incidencia, pero después... Sí, después con el tiempo... Digo, para que ustedes vayan dando una mano... Estaría bueno tomar la consulta, nosotros porque hacemos suelta no podemos meter en un tema que no sabemos, pero está bueno tomar la consulta de qué fondo común de inversión les conviene, pues allá también tenemos una capacitación sobre lo mismo. Entendemos que van a necesitar saber qué les conviene, para qué rendimientos a ustedes como empleador les va a servir, en qué fondo invertir, justamente porque es mucha plata la que van a manejar, que van a tener en el fondo y obviamente les va a servir que les genere rendimiento, tener esa plata inmovilizada. Hay empleadores que no tienen despidos por mes, o sea, que tienen que estar aportando y no echan un empleado por un año. Entonces, por eso, prima la situación contable, la gente en el costo laboral y pasas a tener un activo. Dejar de tener un costo laboral y pasar a tener un activo, porque como se registra en el caso de las cooperativas, nos están planteando una duda que está bueno tomarla para ir con los chicos de auditoría de impuestos para plantear la duda y ver cómo se registre la mejor forma de resolver. Así que nos llevamos la inquietud. Ahí lo que dice que la ley se está diciendo solamente de ganancias IVA, entonces hay que ver lo que vos plantear del fondo cooperativo. A ver cómo coincide ahí. De tomo, por decir que los fondos comunes de inversión están exentos. Exacto. Yo creo que esto va a tener, en definitiva, va a tener el fondo de inversión, solamente que lo va a poder imputar con un fin específico que va a ser el pago de la indemnización. Así que yo creo que va a tener el criterio, pero por ahí el tema que... Hoy la ley que regula el fondo cooperativo no justamente no existía el fondo, solamente nombra los fondos como una inversión. Claro que se asimile, ¿no?, a un fondo como una inversión. Y alguna va a tener que seguir la regulación o algo respecto a lo que ahí, por lo que dice la ley, solamente sería esos dos impuestos. Y tendría que haber nombrado ahí también el fondo cooperativo. Pero igual, ¿por qué activo? O sea, si en realidad no va a disponer la empresa eso. Sí, si no dispones para pagar el indemnización. Pero vas a pagar. O sea, no va a generar beneficio para la empresa porque no es beneficio para la indemnización. Y
el rendimiento, que puede ser el rendimiento recién, pero tal vez activo, habría que ver, no sé, pienso yo, porque no es un activo. Bueno, de auditoría. O sea, puede ser. Porque Permiso, ¿qué tal? Bueno, yo soy David Rojumo, gerente de auditoría. Justo ayer que estuvimos hablando de este tema, surgió tocar el tema de la rectificación contable. Un poco lo explicaron las chicas, pero para que lo entiendan, por el momento, hasta que ustedes no paguen, esto no es un costo laboral, es una especie de reserva. Sí, obviamente sí tiene un costo para la empresa, que sería el financiero, el sacar plata de su flujo de caja y tenerlo inmovilizado hasta el momento que surja una indemnización, pero sí es un activo porque es eso, es plata propiedad de la empresa, pero con disponibilidad restringida. Entonces, claro, entonces ahí lo que hablamos ayer es que la empresa va a tener que analizar qué rotación tiene su personal, en qué momento, antigüedad de la nómina, que sea un montón de cuestiones, yendo ya a la presentación del balance para decir, bueno, toda esta plata que tengo reservada no corriente, esto voy a despedir gente el año que viene es corriente, y se va a informar en el balance como caja de la empresa de disponibilidad restringida. Pero, como decía la chica ahí, esta plata es propiedad de la empresa, que podría no usarla porque podría pagar con la caja de libre disponibilidad, o yo lo usaría, si tenemos esos fondos ahí que están afectados a este fin, pero sí es plata que al fin y al cabo, como decían ahí, en el peor de los casos, cuando finalice la empresa por una disolución o lo que sea, esa plata te vuelve, es propiedad tuya, por eso un activo de la empresa, con esa particularidad que es de disponibilidad restringida y que así se debería informar en el balance. No sé si se aclaró, pero la previsión no, digamos, que sea una disponibilidad restringida, así dijeron que había que ponerlo. Claro, porque hasta que usted no despidan a la persona, esto es una reserva, es una separar, sacar del banco a otro banco con este fin específico, pero el costo laboral todavía no lo tienen hasta que se produce la realización. La cuenta de activos, no, será fondo de inversión o banco tal, disponibilidad restringida con alguna otra. Claro, pero lo que es estado de resultados por el momento no tocaría, no es una pérdida por el momento. Inclusive va a generar renta por el rendimiento que comentaban las chicas. Consulta porque no sé, en el caso del Fondo de Educación Impuesto Nuestro, ¿el activo con disponibilidad restringida tiene algún tratamiento especial? ¿O no saben? No sé, bueno, ahí era lo que preguntaban, justo no está la gente nuestra de impuestos, no sé si está aclarado, si tendrá el mismo tratamiento. No, yo creo que todavía no está. Pero seguramente tengan esa dispensa, digamos. Porque tal vez ya está definido que cualquier activo con disponibilidad restringida no forma parte de la base, no sé, estoy preguntando. Sí, justo no está la gente de impuestos que les pueda dar la técnica correcta, pero por el momento eso es lo que tenemos y como comentaron todavía no está definido. Creo que esa tenía una no sé si la responder. Para responder. ¿No hay nada relacionado, digamos, en la ley para resolver esta situación? No hay nada previsto exactamente. No sabemos si fue a propósito de esta situación, ya no de ponerlo. No sabemos si fue a propósito de esta situación, de que se tiene que armar una asociación, o justamente se va a salir algo en el decreto de que, claro, que se usane la situación o la aclare o establezca un procedimiento para el caso del fallecimiento del empleado. Porque tal vez puede ser justamente como conlleva una demora el tema de la sucesión y que no se demore la disposición de los fondos del FAL y no perjudique a los empleados,
Tal vez por eso no se puso. No lo saben. No sé si el abogado tiene más información. No hace falta, en el caso de muerte no hace falta sucesión. Ah, ok. Así que, pero bueno, vamos a ver qué dice la reglamentación. No sé si alguien tiene otra consulta sobre el FAL. Si no, seguimos. Yo tengo una consulta. Al momento de poner los recibos de sueldo, ¿va a ir como un ítem aparte, verdad? O sea, ¿va a ir como un ítem aparte? No tenemos ninguna especificación en el recibo de sueldo. Sí se va a seguir haciendo el recibo con todos los ítems indemnizatorios, el neto a cobrar, y la transferencia se hará junto con la... O sea, si se va a cobrar del FAL, se va a ir con la declaración jurada que explicó Cintia y se hará la transferencia de la cuenta del FAL, o si lo paga el empleador se hará con la transferencia bancaria. O sea, no hay ninguna aclaración especial. ¿Ah? No va a ir nada en específico. Sí, pero si va a ser compensatorio, ¿cómo pongo en un recibo de sueldo que después del 11% de jubilación, si en realidad va... No, porque es una contribución. Es una contribución, no es un aporte, por eso no van a ir recibo de sueldo. Tal vez vaya discriminado ahora justamente con la ley de movilización laboral, que haya que incluir el tema de las contribuciones, agreguemos el ítem del FAL, pero no necesariamente tenga que ir porque no va descontado el recibo, o sea, no es un aporte. Seguimos. Bueno, voy a hablar del régimen de incentivo a la formalización laboral, conocido como el perfil. Este régimen fue creado por la Ley de Movilización Laboral y es para fomentar la contratación de empleados. Esto es para las nuevas contrataciones, ¿sí? Vamos a ver que la ley habla de requisitos que deben cumplir los empleadores y los empleados. Para los empleadores, tenemos empleadores comprendidos, incluidos todos los empleadores de la ley de contrato de trabajo, se incluye para los empleadores de la construcción y para trabajo al área, ¿sí? También empleadores del sector público, para las asociaciones sindicales y para las obras sociales y medicina prepaga. Este régimen de incentivo a la formalización laboral también tiene una vigencia, es solo por un año, desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril. Aparte de empleadores de los comprendidos, también tenemos empleadores que no están incluidos. Solo tenemos dos exclusiones, que son la parte de los establecimientos educativos privados y los casas particulares, ¿sí? Lamentablemente, casas particulares suele quedar excluido de todo. Como dije, tenemos empleadores incluidos y después tenemos restricciones para los empleados. ¿Sí? Solo vamos a poder incluir en este beneficio a los empleados que cumplen Bien. Bueno, acá la ley en principio dio 4 requisitos para los trabajadores, ¿sí? Acá lo importante es que establece una fecha, que es el 10 de diciembre del 2025. Tienen que revisar que estas personas no tengan alta laboral el 10 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos es que previo al mes de alta que le estamos dando no hayan estado trabajando los 6 meses anteriores. Después también es para los empleados que hubieran estado inscritos en monotributo y para aquellos trabajadores que hubieran estado trabajando en el sector público, ¿sí? Son 4 requisitos que dio la ley. Después vamos a ver que el decreto reglamentario hizo un par de aclaraciones respecto a estos 4 requisitos. Estoy siguiendo el orden de los artículos de la ley, por ahí van a ver que no tiene mucha correlación
Después habla de los nuevos empleadores, ¿sí? Los empleadores que se dieron de alta a partir del 10 de diciembre, pone un requisito que de toda la nómina que tiene, pone el límite que solo puede tener hasta el 80% de los empleados con este beneficio, ¿sí? O sea, no le puedo dar de alta a todos mis empleados con esta modalidad de contratación, ¿sí? Solo hasta el 80%. ¿Cuál es el beneficio de este régimen, de todas estas contrataciones que yo voy a hacer? Voy a tener un beneficio de reducción de contribuciones. Para los que son empleadores, tenemos dos tipos de empleadores, de la ley 27.541, el inciso A y el inciso B. Tenemos el inciso A, que son los que tributan la alícuota alta, que es del 20,4%, y el inciso B es el 18%. El beneficio de este régimen es tanto para ampliar el inciso A y el inciso B, se reducen las contribuciones al 5%, ¿sí? No importa qué tipo de empleador soy, voy a pagar el 5% siempre y cuando sea un empleador incluido y mis empleados, mis nuevas contrataciones, cumplan los requisitos que mencioné. Este beneficio lo voy a tener por 4 años, ¿sí? Por 48 meses, me dice la ley. No sé si hasta acá tienen alguna duda, me pueden ir cortando, me pueden ir consultando, si hay alguna duda entre los empleadores que entran, entre los requisitos de los empleados o la reducción de contribuciones. Bueno, acá tengo un esquema, son puros números, pero más o menos para que entiendan. Tipos de empleadores, como dije, inciso A, inciso B. Los del inciso A tributan la alícuota del 20,4% en contribuciones. Los del inciso B, las del 18%. No se olviden que está la alícuota de obra social, 6% para cualquier tipo de empleador, por eso acá vemos 26,4% y 24%. Que hago la aclaración, porque por ahí van a ver en todos lados que se reducen las contribuciones al 5% y me olvido de la obra social, o sea, 5% más 6% de obra social. ¿Cómo queda el nuevo esquema con este beneficio? 11% ya sea el empleador del inciso A, 11% sea el empleador del inciso B, ¿sí? No se olviden también que tienen que seguir pagando ART. 11% más mi ART. No está puesto el porcentaje porque dependiendo de la actividad vos tenés 2, 3, 4 y el 15% de alícuota de ART. Y acá es importante que esto también lo toque ustedes. Este beneficio, esta reducción no incluye reducción de alícuota diferencial, sino que para lo que es vitivinícola es el 2% la alícuota diferencial. Habría que sumar el 11%, el 2% que la pagan, ¿sí? Construcción tiene el 5%, bueno, hay regímenes diferenciales que pagan alícuota diferencial. Bueno, ahí como les adelantó Cintia, cómo quedaría esta situación de estas nuevas contrataciones con el FAL, ¿sí? Dijimos, y como les quedó claro recién, el FAL se restaba de las contribuciones. Para el caso de estas contrataciones que tenemos reducción de contribuciones, no vamos a poder restar el FAL, ¿sí? Este va a ser un costo adicional. Como dije recién, tenemos el 11%, o sea, el 5%, más el 6% de obra social, más el 2,5% del FAL. Dependiendo del tipo de empleador, quedó 0. Inciso A o inciso B, me tengo que sumar ahora este costo, 2,5 o 1%. Este va a ser el resumen, mi costo laboral que voy a tener por cada empleado. Sí. ¿El material lo van a pasar por mes? Sí, lo tienen en FED. Sí, se lo mandamos. ¿Hasta la otra consulta? Sí. ¿Cómo identificamos al empleado nuevo, digamos? ¿Con qué código deberíamos incorporar? Ahí lo vamos a ver. Bueno, otra cosa importante que nos habla la ley, que el empleador no va a poder hacer uso de este beneficio para trabajadores reincorporados. O sea, yo digo a un trabajador por X motivo, hay que esperar 12 meses si lo vuelvo a dar de alta para poder darlo de alta con este beneficio, ¿sí? O sea que si yo tengo un trabajador, pasaron 3 meses,
no puedo usar el beneficio, ¿sí? Tiene que haber pasado 12 meses de la vinculación para poder usar al beneficio respecto a ese empleado. Siempre recuerden que esto es para nuevas contrataciones. Bueno, esta parte es muy importante, cuando voy a quedar excluido como empleador para hacer el uso de este beneficio. No puedo usar este beneficio si estoy en el REPSAL, que es el registro de infracciones laborales, y no puedo hacer uso del beneficio cuando incurra en alguna práctica abusiva. En este caso el decreto aclara que se entiende por práctica abusiva. Nos dice que, por ejemplo, en el caso que yo haga sustituciones de personal, que agarre, echa a todos los empleados, a la mayoría de los empleados, y contrata a nuevos empleados. ¿Sí? Ahí, obviamente, se dan cuenta que lo hago a propósito para obtener este beneficio, o que, por ejemplo, me he bajado como empleador, ahora no, ahora voy con ganas de echar a varios empleados. Me bajo como empleador, creo una nueva empresa y todavía está todos con este código. Bueno, no se puede. Son dos ejemplos de los que ponen, ¿sí? Después, ahí dice que ARCA puede llegar a determinar otras conductas como abusivas. ¿Cuál es el problema si me encuentran en alguna conducta abusiva? Se me caen todos los beneficios, ¿sí? Vuelvo a pagar las contribuciones que dejé de pagar, más intereses y sanciones. Todo retroactivo. Así que mucho cuidado con hacer esto, claro. Bueno, ahí dice se caen todos los beneficios y es retroactivo. Otra de las cosas que me dice la ley, que es optativo, ¿sí? Nada me obliga que si tengo todavía un trabajador y cumple con todas las condiciones y yo también cumplo con las condiciones, nada me obliga a usar este beneficio, pero bueno, obviamente si lo puedo usar, lo voy a usar. Lo único que hay que tener cuidado es que hay que hacer uso de la opción al momento del alta, no se puede hacer retroactivo, o sea, si pasó un mes, yo ya lo declaré en el 931 y no le puse el juego que correspondía, no lo puedo volver para atrás. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Una consulta, en el caso de los temporarios, ¿se puede aplicar? Los nuevos, por supuesto, que reúnan todas las condiciones. Sí, se podría aplicar, pero justamente hay que tener cuidado porque se puede hacer el uso de beneficio una sola vez por empleado. O sea que sería solamente en la primera vez que lo le dé alta en la primera temporada. ¿Sí? Eso sí hay que prestar atención. Y por ejemplo, si ya lo tuviste por dado alta en temporada una vez, pasaron los 12 meses, podría yo darle alta con esa modalidad, pero bueno, una sola vez. Ya la otra temporada, no. O sea, hay que cumplir con el plazo de los 12 meses y usarlo, aprovechar y usarlo una sola vez. Habría como que estar en el cuidado y jugar con el tema de las fechas. Bueno, tenemos la ley, hace poquito salió junto ahora en este mes, salió la reglamentación del beneficio con el decreto 315 del 2026, el 4 de mayo, que nos permitió, bueno, acá en realidad en el decreto es lo más importante que reglamentó respecto a la ley, nos dio el límite temporal desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del 2027. Hizo una aclaración respecto a los monotributistas, porque la ley nos decía que podemos contratar monotributistas y aplicar este beneficio, pero aclara que respecto a los monotributistas también tiene que cumplir otras de las condiciones, ¿sí? Había que corroborar que no tuvieran el alta el 10 de diciembre o corroborar que el monotributista también no hubiera trabajado en el sector privado en relación de dependencia los últimos 6 meses. ¿Sí? O sea, no basta solo la condición de que sea monotributista. También tiene que cumplir con otras de las condiciones. Otra de las aclaraciones que hizo el decreto fue que una vez que lo doy de alta a uno de los empleados, ese empleado tiene la posibilidad después de inscribirse en monotributo o tener una actividad autónoma, ¿sí? No va a ser que al empleador le caiga el beneficio. Eso está bueno para que justamente el empleado pues no se vea privado de, si quiere iniciar una actividad autónoma,
sepa que no va a afectar a su empleador, ¿sí? Y bueno, después otra aclaración que hacer es el decreto que habilita a ARCA que siga dictando cualquier otra norma complementaria respecto a este beneficio. Después tenemos la ley, salió el decreto, después 2 días después salió la reglamentación de ARCA, ¿sí? La resolución general 5844. Bueno, acá en realidad este cuadrito hace una explicación porque sabemos que la reducción de las alícuotas era el 5%, nos da la explicación de cómo es la redistribución de este 5%, va a ir un 3% para lo que es PAMI y el 2% para lo que es SIPA, o sea, un 1,31% para SIPA, 0,57% para asignaciones familiares y 0,12% para el Fondo Nacional de Empleo. Como dije recién, independientemente para el tipo de empleado y inciso B, quedan el 5%. Esto es como informativo, ¿sí? Y acá, bueno, no sé quién me había preguntado, es el código que vamos a usar para los que liquidamos sueldo, para hacer el alta temprana en ARCA y para hacer el formulario de declaración en línea. Entonces es importante, no solo basta con hacer el alta temprana en ARCA, sino declararlo bien en libro sueldo digital y declaración en línea. O sea, con hacer alta temprana no me alcanza, no se hace automáticamente la reducción de las contribuciones en el libro sueldo digital, y hay que tener cuidado que con hacerlo solo en declaración en línea y me quedo mal de alta temprana, puedo llegar a tener problemas con ARCA, ¿sí? Tiene que estar puesto el código bien en los dos lados, ¿sí? Puedo llegar a tener observaciones en ARCA, ¿sí? No ha pasado nada todavía con esto porque es nuevo. Después en inspecciones tenemos observaciones de que metió mal el alta temprana y en declaración en línea usa otro código y te lo rechaza, ¿sí? Una pregunta. Sí. Si vos das de alta claramente el código, no pasa nada hasta que se den cuenta que no cumpliste los requisitos. Y después lo O declara. sea, no hace una validación. Claro, no tenemos la variación. En realidad ese es el problema, o sea, estábamos esperando también la variación, porque cuál es una de las preguntas que también tenemos y que están preocupados justamente los empleadores, cómo hacemos para verificar que la persona estuvo desempleada, que trabajó en el sector público, que el 10 de diciembre no estuvo empleada, o sea, ni siquiera a veces de picardía, porque o sea, realmente muchos están preocupados de decir, mira, el empleado me está diciendo que estoy desempleado, ¿cómo hago para corroborarlo? Incluso es de preocupación, o sea, me estás dando alto un código, vos como empleador encima correr el riesgo después de tener multas, de entrar al REPSAL, de perder un montón de beneficios. ARCA no ha sacado nada, el Ministerio de Trabajo tampoco. En este caso, sabemos si va a ser cruce directo con ANSES, por ejemplo, y que cuando ves el alta te salta un cartel que no se puede, pero por ahora, que ya está vigente, lo que se puede hacer es consultar aporte en línea con el quiz del trabajador, y ahí te va a saltar si ha tenido aportes en los últimos meses. Entonces, por lo menos con eso podemos ir haciendo uso del beneficio. Exactamente. Sí, por el momento es lo único más confiable para chequear. Se habló en un momento, como dice Cintia, de eso, de poner el quill y que saltara algún tipo de validación y de cruce, que estaría buenísimo, pero no hay nada al momento. Otra de las cosas, largaron un solo código. En otros programas hemos tenido más códigos, hemos tenido el mismo código, aclara a tiempo parcial, aclara periodo de prueba, aclara a tiempo completo. No, acá hay un solo código para todo. O sea que ni siquiera vamos a tener distinción de que si estamos dando a un empleado con tiempo parcial, a periodo de prueba o a tiempo completo. Periodo de prueba se va a seguir respetando los primeros 6 meses, por más que no pongamos que es periodo de prueba, se va a encender y podemos llegar a tener problemas porque no estamos indicando que es a tiempo parcial. En ese caso, bueno, aconsejamos que sea un contrato por escrito, justamente para no tener problemas con el empleado y ante ninguna futura inspección con ARCA.
porque justamente tenemos habilitado un solo código para hacer el uso de este beneficio de la reducción de las contribuciones. Bueno, y ARCA ya habilitó la versión para las que presentan por declaración en línea, la versión 47. Bueno, esto es lo que preguntaron recién, se puede hacer una sola vez el uso del beneficio. En el caso con los contratistas, que renovamos, se renueva el contrato con anuales. Sí. ¿Sería como un empleado nuevo o no, sería como antes? Claro, sí, sí. No, ese no se considera. No, hay continuidad, no hay... Claro, un individuo nuevo y a lo mejor sería bueno pedirle que vengan con la sábana de Excel, entonces uno puede ver si tu aporte tiene continuidad. Exactamente. Pero de todas maneras, con el de temporada, veanlo bien, porque el de temporada es permanente de prestaciones discontinuas. Hay una sola alta. Sí, se podría hacer un caso para analizar también. ¿Qué quiere decir esto que no hayan contado una relación laboral registrada el 10 de diciembre de 2025? No, con cualquier empleado. O sea, tiene que ser alguien que se esté iniciando en un trabajo. No, que haya estado desempleado a esa fecha. Si antes, no tiene que tener una alta anterior. No haya contado con una relación laboral registrada el 10 de diciembre de 2025. Va a decir una persona que se emplea por primera vez. Ya está hecho, ya Una consulta, cuando se le da de alta con ese código en el alta temprana, ¿lo mismo aplica el periodo de prueba? Sí, el periodo de prueba sigue aplicando. Y otra, bueno, ahí para los que presentan declaración en línea o ingreso digital, ya está disponible la guía 56 de ARCA para el libre sueldo. Otra de las cosas que justo estuvimos viendo ayer, no sé si algunos están en el programa enlazados a la noticia, no está aceptando todavía el código, las actas con el código 710, las están rechazando. Entendemos, creemos que se van a adaptar y van a sacar algún comunicado para que la acepten, porque no deberían rechazar altas justamente con este beneficio. Pero bueno, hasta ayer las estaban rechazando. No sé si hay alguien, pero bueno. ¿Cuál es la idea de esto que nos pasó con lo del blanqueo? Por ahí sirve para regularizar a aquellos empleados que están pronto a jubilarse, necesitan menos aportes, o sea, nos sirve para esas situaciones. Hubo casos de empleados que, por ejemplo, no sé, ya están trabajando, habían estado trabajando en la empresa 2 años antes de que se les diera el alta, y esos 2 años el empleador decidió reconocérselos, regularizárselos, y tuvieron la verdad que bastantes descuentos en esos 2 años que habían, no sé, fueron como monotrotistas, los tuvieron en negro, y bueno, fueron importantes los descuentos a los que accedieron. Bueno, más o menos son planes de pagos de hasta 72 cuotas, tenés una tasa del 12%, y lo importante en el caso que quieran acceder a esta moratoria, que está bueno que en el caso de que sean pymes o tengan el certificado PYME, es más alto los descuentos de la condonación que tienen. Ahí dice hasta un 70%, por ahí en el anterior, si eran pymes, en ese momento se presentaba declaración en línea por SIAP, ARCA que te devuelva los TXT de ese momento para volver a presentar en SICORE. Y bueno, por ahí el que presenta sabe que cuando lo vuelves a levantar, te sale con error, tenés que volver a rechequear que se presente lo mismo en ese momento, así que la verdad que es un trabajo un poco tedioso, no se hace en un día, regularizar 5 años, 2 años, meses. Pero bueno, un blanqueo, una moratoria que está bueno para acceder y está bueno justamente para los empleados que están próximos a jubilarse y necesiten algo, y por ahí justamente los que estuvieron no registrados por un par de años, un blanqueo interesante.
otro tema de los que hemos hablado. ¿Alguna otra consulta? De todas formas, le vamos a dejar nuestros... Bueno, Federico tiene nuestros contactos. Bueno, muchas gracias, un aplauso a las chicas.